Hola y bienvenidos a la Noche FED del Jardín de Infantes, primer y segundo grado. Mi nombre es Hannah y estoy aquí con Nikki Maki para primer grado y Sonia Gregory para el segundo grado. Le agradecemos que se haya unido a nosotros. Estén atentos para obtener más información sobre cada nivel de grado. Hola de nuevo, soy Hannah Woods y doy apoyo a la enseñanza y el aprendizaje de matemáticas del Jardín de Infantes en CMS. Este trimestre, los estudiantes del Jardín de Infantes están aprendiendo a describir los atributos medibles de un objeto, comparar dos objetos por sus atributos medibles, clasificar objetos y contar la cantidad de objetos en cada categoría. Los estudiantes también identificarán formas por atributos, por nombre, independientemente de la orientación y dentro del entorno. Identificar formas como bidimensionales o tridimensionales, analizar y comparar formas, construir, dibujar formas y componer formas más grandes a partir de formas simples más pequeñas. Hoy les mostraré algunos ejemplos del aprendizaje de los estudiantes en los que participará su matemático durante el cuarto trimestre. En lo que va del año escolar, los estudiantes del Jardín de Infantes han estado aprendiendo y trabajando con números y cantidades del 0 al 20 y practicando continuamente el conteo de memoria hasta el 100. Durante este trimestre, los estudiantes ahora aprenderán sobre geometría y medición. La geometría y la medición apoyan fuertemente el razonamiento espacial. El razonamiento espacial y la visualización espacial son habilidades que ayudan a los estudiantes en todos los demás aprendizajes y logros de las matemáticas. A medida que los estudiantes desarrollan habilidades de visualización espacial, practican la flexibilidad en su pensamiento. Cuando los estudiantes comienzan a describir objetos, primero pueden identificar el color. En el Jardín de Infantes, los estudiantes aprenderán atributos medibles, dado que qué tan naranja es algo o cuánto más redondo es un objeto que otro. Es difícil de medir. Los estudiantes comienzan a practicar un lenguaje comparativo como más grande, más pequeño, más alto, más bajo, más pesado, más liviano, para describir objetos. Los estudiantes primero describirán y compararán objetos por un atributo medible, pero a medida que tengan más experiencias, podrían discernir múltiples atributos medibles del mismo objeto. Los estudiantes también clasificarán los objetos por atributos de su elección. En este ejemplo, cualquier objeto más pesado que la pluma. Los estudiantes pueden hacer una tabla, como han practicado en el pasado para organizar sus pensamientos o mover objetos a un área y designar lo que significa esa área ahí. Aquí tenemos un libro, una botella, un clip y unos marcadores. Será importante que los estudiantes continúen practicando el aprendizaje pasado y cuenten los objetos que encajan en cada categoría. Los estudiantes pueden identificar el contexto de atributos medibles. Un juego que requiere un poco de preparación es comparar el par. Dele a su estudiante dos elementos y pídale que describa los atributos. Puede hacer preguntas para ayudar a que su estudiante comience. ¿Cómo es? ¿Cuál es más largo? ¿Cuál es más corto? ¿Cuál es más pesado? ¿Cuál es más ligero? Si comparar el par se vuelve demasiado fácil, puede introducir un tercer artículo y hacer que su estudiante los ordene por un atributo. La espátula es más alta, el batidor es más corto. Están en orden de mayor a menor.
Durante el cuarto trimestre, los estudiantes aprenden a unir, nombrar, describir, representar, construir y clasificar formas geométricas bidimensionales o planas y comienzan a usar cada vez más propiedades matemáticas de las formas a las que los maestros se referirán como atributos medibles. Los estudiantes practicarán distinguiendo entre lados y esquinas y pueden pensar estos ángulos como puntiagudos. Pueden usar manipuladores que representen partes de formas, como lados, componer o hacer que una forma parezca una forma de meta. Los estudiantes también comenzarán a diferenciar entre formas 2D y 3D y reconocerán caras de formas 3D como formas 2D. Aquí tenemos un cuadrado con la cara del cubo y un círculo como la cara de un cilindro. Ayudar a los estudiantes a crear imágenes mentales proviene del uso de los recursos concretos y digitales. Estas experiencias apoyan el traspaso de la comprensión a la memoria a largo plazo. Los estudiantes pueden comenzar primero a hacer coincidir formas familiares, como un cuadrado o un triángulo típico, que tienen que ser el mismo tamaño y orientación. A medida que tengan más experiencia con las formas, comenzarán a ver las formas similares, independientemente de la orientación o el tamaño. Es útil para los estudiantes construir, tocar, crear y sentir formas en su entorno, especialmente en su entorno. Los estudiantes pueden usar una variedad de elementos para crear formas bidimensionales y tridimensionales. Aquí hay dos ejemplos que utilizan las puntas de un taco y palillos de dientes. Los estudiantes pueden usar plastilina para crear una esfera e incluso palillos de dientes y plastilina para crear un cubo. Los estudiantes pueden identificar formas en contexto. Un juego que no requiere más que tiempo y atención es el espiar formas. Puede espiar formas bidimensionales y tridimensionales en su hogar o en un viaje en automóvil para un desafío adicional. En esta cocina, ¿qué formas podrías espiar? Yo puedo ver un rectángulo, que es la puerta del armario, y un cilindro que contiene la harina. Aunque los próximos temas son sobre geometría y medición, quiero recordarles una vez más que apoyen la expectativa de fin de grado para que los estudiantes de kinder cuenten de memoria hasta 100. Contar hacia adelante y hacia atrás, omitir el conteo o ver qué tan alto pueden contar son pequeños juegos que pueden jugar en casa y que ayudan a los estudiantes a desarrollar una comprensión de los patrones en nuestro sistema numérico. Espero que hayan disfrutado de su tiempo pensando en las matemáticas del Jardín de Infantes. Agradecemos a todos sus esfuerzos en casa y su continua colaboración en el desarrollo de mentes matemáticas. Hola, soy Nikki Maki y doy apoyo a la enseñanza y el aprendizaje de matemáticas de primer grado en CMS. Este trimestre, los estudiantes de primer grado están aprendiendo sobre cómo comparar y medir la longitud de los objetos, decir y describir la hora en hora completa y media hora en relojes análogos y digitales, identificar las monedas de 25 centavos, 5 y 1 centavo, relacione sus valores con centavos, describir, construir y dibujar atributos que determinen una forma 2D y 3D,
componer formas a partir de otras formas, dividir el círculo y los rectángulos en mitades y cuartos. Hoy les mostraré las expectativas de medición para los estudiantes de primer grado y cómo cimientan las bases para aprender a medir objetos en los grados futuros. Como dijo Hannah, en el jardín de infantes, los estudiantes describen la longitud, el peso y el tamaño del objeto. Se denominan atributos medibles del objeto. Usan palabras como pesado, ligero, grande, pequeño, largo, corto, para comparar objetos. Los maestros del jardín de infantes les dirán cosas como esta a los estudiantes. Use algunas palabras de medición para hablarme sobre este libro o esta pluma. El primer grado nos basamos en la idea de comparar longitudes. Los estudiantes comparan la relación entre tres objetos. Por ejemplo, el crayón azul es más largo que el crayón rojo y el crayón rojo es más largo que el crayón verde. Según las relaciones, el estudiante también puede concluir que el crayón azul es más largo que el crayón verde. Luego, pueden hablar sobre los crayones del más corto al más largo o del más largo al más corto. La segunda parte de esta medición, en primer grado, es ordenar dos objetos que quizás no se puedan mover. Por ejemplo, para comparar la longitud de una estantería con la longitud de un escritorio, puede cortar una cuerda que tenga la misma longitud que la estantería. A continuación, puede comparar el trozo de cuerda con el escritorio. Si la cuerda es más larga que el escritorio, entonces sabrá que la estantería es más larga que el escritorio. Los estudiantes de primer grado no están obligados a utilizar una herramienta con unidades estándar todavía. No usaremos reglas, cintas métricas, varas de medir o cualquier herramienta con pulgadas, centímetros, pies, yardas o cualquier otra unidad de medida. Desarrollamos una comprensión de cómo medir múltiples objetos más pequeños. Algunos objetos más pequeños que usamos en el salón de clases son cubos, mosaicos o tiles en inglés, o sujetapapeles. Como vemos en estas imágenes, un lápiz se puede medir con estos objetos. Veamos cómo se vería esto si midiera un lápiz. Vamos a medir el lápiz con sujetapapeles. Primero, voy a empezar desde el final y voy a medir y alinear mis sujetapapeles de punta a punta, sin espacios y sin sobreponer, que se toquen pero que no se sobrepongan uno encima del otro. Así que puedo decir que mi lápiz tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 clips de largo. Lo que hacemos es como volver a medir con objetos más pequeños y repetir esos objetos. Probemos con mosaicos o tiles en inglés. Así es como se vería si es que hubiera un espacio. Así se vería como si estuviera sobrepuesto. Queremos que se toquen, pero que no se suban uno encima del otro, por lo que podríamos decir que este lápiz tiene aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiles o mosaicos de largo. Incluso puedo medir con cubos y podría decir que este lápiz tiene 10 cubos de largo. Medimos de un extremo al otro sin espacios y sin sobrepuestos. Deje que su estudiante mida las cosas en la casa y puedan usar cereales, centavos, galletas o lo que tengan en casa. También exploramos la idea de que cuando se usan unidades de diferentes tamaños para medir en el mismo objeto, se deben considerar los tamaños de las unidades en lugar de depender simplemente
de la cantidad de objetos contados. Por lo tanto, puede que se necesiten 5 fichas para medir este lápiz, pero solo 3 sujetapapeles. Algunos estudiantes pueden pensar que uno está equivocado y el otro tiene razón. Ambas son respuestas correctas. Los sujetapapeles son más grandes que los mosaicos, o tiles en inglés, por lo que se necesitarán más mosaicos que sujetapapeles para medir ese lápiz. Practique esta idea en casa. El segundo grado es cuando los estudiantes se basarán en sus experiencias de primer grado y comenzarán a medir con unidades estándar como pulgadas, pies, centímetros y metros. Hasta entonces, permíteles experimentar la medición con cosas de la casa sin espacios ni sobrepuestos. Bienvenidos a las matemáticas de segundo grado. Mi nombre es Sonia Gregory y soy especialista en matemáticas de primaria de CMS. Doy apoyo a la enseñanza y el aprendizaje de matemáticas de segundo grado. En este segmento, usted se familiarizará con las matemáticas que se espera que su estudiante de segundo grado sepa, comprenda y haga durante el cuarto trimestre. El aprendizaje del cuarto trimestre incluye estimar, medir y comparar las longitudes de objetos en unidades estándar, resolver problemas verbales de medidas que involucran medidas de longitud. Utilice gráficas de barra y gráficas de imágenes para resolver problemas, describir, dibujar y construir formas 2D y 3D. Divida círculos, cuadrados y rectángulos en mitades y tercios y en cuartos. En primer grado, los estudiantes midieron la longitud de objetos con unidades no estándar. Las unidades no estándar son cosas como sujetapapeles, mosaicos o tiles en inglés, cubos de centímetros como los de un conjunto de bloques de base de 10, cubos de conexión y otros objetos. En segundo grado, los estudiantes usan unidades estándar para medir la longitud y la altura de los objetos. Las unidades estándar incluyen pulgadas, pies, yardas, centímetros y metros. Los estudiantes usan diferentes herramientas de medición como reglas para medir un objeto en pulgadas. Usan varas o cintas métricas para medir un objeto en pies o yardas. Los estudiantes también usan una regla para medir un objeto en centímetros y usan una cinta métrica o un metro para medir un objeto en metros. Los estudiantes aprenden que herramientas de medición es la mejor herramienta para medir un objeto. Toman estas decisiones en función del tamaño de las unidades y tamaño de los objetos. ¿Qué herramienta usarías para medir la longitud y la altura de cada objeto? Pausa el video e identifica la herramienta que usarías para medir cada objeto. Luego, explique por qué eligió esa herramienta para medir el objeto. Cuando termine, presione reproducir. Las primeras experiencias de los estudiantes al elegir la herramienta de medición adecuada para medir un objeto deben ser con objetos de la vida real. Llegan a dar sentido a la relación entre el tamaño de la unidad y el tamaño de un objeto que se mide. Por ejemplo, para medir la longitud de un plátano, un estudiante elegirá pulgadas y centímetros porque esas unidades son más pequeñas o más cortas que el plátano. Luego, debe decir si realmente usarán pulgadas o centímetros y explicar por qué. Estas experiencias deben venir antes de elegir las herramientas de medición adecuada para los objetos que se encuentran en las imágenes. Se espera que los estudiantes utilicen correctamente las herramientas de medición para medir un objeto. Aquí hay un ejemplo de 2 lápices medidos en pulgadas. Los estudiantes primero aprenden a alinear
el cero de una herramienta con el borde de un objeto. Esto es más fácil con las reglas que lo hacen los estudiantes, pero más desafiante con las reglas estándar o comerciales donde el cero no está alineado con el borde de la regla. Luego, los estudiantes encuentran la longitud o la altura de un objeto contando el número de espacios que se necesitan para llegar al extremo opuesto del objeto. Los espacios están entre los números de la herramienta de medición, comenzando en 0. Por ejemplo, el lápiz de colores en la parte superior mide 9 pulgadas de largo porque el recuento final es de 9 unidades de longitud o 9 espacios desde 0. Una vez que los estudiantes aprendan a medir desde 0, explorarán la medición de números distintos del 0. El lápiz verde mide 6 pulgadas de largo porque cuenta 6 unidades de longitud o los 6 espacios desde un extremo del lápiz verde hasta el extremo opuesto. ¿Qué notas sobre la longitud de los destornilladores? Pausa el video y anota lo que notes en la imagen y cualquier pregunta que tengas. Cuando termine, presione reproducir. En el cuarto trimestre se desarrollaron dos conceptos de medición más importantes. La primera gran idea es que un objeto se puede medir dos veces usando diferentes unidades de medida y se necesitan más o menos unidades de una medida para medir un objeto dependiendo del tamaño de la unidad. Por ejemplo, este destornillador se mide en pulgadas y centímetros, aunque el número 9 y el 14 menos que el 23. 9 pulgadas son aproximadamente la misma distancia en una regla que 23 centímetros. Dado que las pulgadas son unidades de medidas más grandes, se necesitan menos para medir el destornillador. Los centímetros son unidades de medidas más pequeñas. Por tanto, se necesitan más centímetros para medir la longitud del mismo destornillador. Durante el cuarto trimestre, los estudiantes de segundo grado aprenderán a encuestar a otros haciendo una pregunta y registrando sus respuestas en una tabla como la que se ve en la parte superior de la pantalla. Los estudiantes usarán esa información para crear gráficos de barras y gráficos de imágenes. Los estudiantes de segundo grado también aprenderán a leer, analizar e interpretar información en tablas y gráficos creados por otros. ¿Qué cuadros se dividen en cuartos? Pausa el video y selecciona los cuadrados que están divididos en 4 partes iguales. Cuando termines, presiona reproducir. Los estudiantes no solo identifican formas en 2D y 3D, sino que también aprenden sobre fracciones. Los estudiantes se basan en su comprensión inicial de fracciones desde el primer grado, donde aprendieron a dividir círculos, cuadrados y rectángulos en mitades, y cuartos para aprender sobre tercios. También exploran formas de dividir un círculo, un cuadrado y un rectángulo en los cuartos de diferentes maneras. Todos los cuadrados que ves aquí están divididos en cuartos. Aunque los cuartos tienen formas diferentes, son del mismo tamaño porque cubren la misma cantidad de espacio o área. Los estudiantes del segundo grado pueden participar en actividades de exploración de fracciones como doblar y cortar formas de papel en mitades, tercios y cuartos. Pueden ampliar piezas de la misma forma para asegurarse de que las piezas sean del mismo tamaño, o pueden encajar diferentes cuartos juntos como un rompecabezas para hacer una forma completa. Otra actividad de exploración puede ser dibujar líneas dentro de los círculos, cuadrados y rectángulos para crear dos mitades
3/3 o 4/4. Algunas formas en las que puede ayudar a su estudiante de segundo grado en casa son: crear oportunidades para que su estudiante mida diferentes objetos en la casa usando pulgadas, pies, yardas, centímetros y metros. Haga preguntas sobre la razonabilidad de las medidas como: ¿necesitamos 2 pulgadas de cinta o 2 pies de cinta para envolver el regalo? Pídale a su estudiante que calcule o adivine la longitud o la altura de un objeto y luego mida para ver qué tan cerca está la estimación de la medida real. Haga que su estudiante mida un objeto en pulgadas y centímetros y luego explique por qué las medidas son diferentes. Ayude a su estudiante a realizar encuestas haciendo preguntas con hasta 4 categorías. Después, ayúdelo a mostrar la información en una gráfica de barras o en una gráfica. Permita que su estudiante trace, doble y corte círculos, cuadrados y rectángulos en mitades, tercios y cuartos. Haga que su estudiante identifique mitades, tercios y cuartos en el mundo real. Para obtener más información sobre la instrucción y los recursos de matemáticas de kinder a quinto en CMS, visite el sitio web de CMS en www.cms.k12.nc.us. Empiece aquí, y otro gran recurso al alcance de su estudiante es Dreambox. Este sitio es gratuito para todos los estudiantes de kinder a quinto grado en CMS y le brinda a su estudiante la oportunidad de practicar las habilidades que necesita a través de juegos atractivos, lecciones y problemas de práctica. La información sobre Dreambox está en el sitio web de CMS. Simplemente haga clic en Familias, Portal del Estudiante, luego desplácese hacia abajo, hacia Kindergarten, quinto grado, y haga clic en el icono de Dreambox. Comuníquese con el maestro de su estudiante para obtener más información sobre Dreambox y cómo acceder a Dreambox para que su estudiante pueda comenzar a aprovechar este increíble recurso. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Hemos disfrutado pasar tiempo con ustedes. Agregue preguntas adicionales que pueda tener al formulario. Estaremos actualizando las preguntas frecuentes documentadas en el sitio web de matemáticas de CMS. Para acceder al formulario y enviar una pregunta, utilice el enlace bit.ly que se ve en la pantalla. Recuerde que se distingue entre mayúsculas y minúsculas. Por favor, anotar las letras mayúsculas y minúsculas correspondientemente. El enlace es bit.ly barra inclinada hacia la derecha, FITN en mayúsculas, IGHT en minúsculas, Q en mayúscula y UESTIONS en minúsculas. Que tengan una buena noche.